Hola, yo soy Dim y eso es Tech Persona, el podcast donde hablamos de la tecnología y cómo se integra en nuestra vida cotidiana. Estamos hoy en nuestro cuarto episodio y hablaremos de los fallos que ha habido en la industria de la tecnología. Bienvenidos. El éxito de cualquier compañía tecnológica está basado en el aprendizaje. Y todos estos fallos que les voy a comentar son parte de ese proceso continuo de poner en práctica ciertos productos o servicios que se pongan a disposición de los clientes y que a partir de la reacción que se tiene llega a esa etapa de aprendizaje para poder mejorar y ser cada vez más exitosos. El primer fallo que vamos a analizar es el de Kodak, una empresa que estaba por las nubes hablando del tema de la tecnología análoga en las cámaras fotográficas y que conforme fue pasando el tiempo no supo leer las variables que estaban en el ambiente para poder hacer los cambios necesarios dentro de la organización y adaptarse a la tecnología digital. El siguiente fallo que vamos a platicarles es Microsoft Bob, una especie de asistente digital que en sus inicios trataba de poder ayudar a poder ejecutar las cosas dentro de Windows, pero que una vez que se implementó, fue recibido por la gente como algo demasiado simplista, algo que no le estaba ayudando verdaderamente a las personas o que no agregaba valor. Todo esto de alguna manera fue haciendo que cada vez su uso fuera menos y menos relevante y al final pues desaparecer. Foleo es el siguiente fallo del cual vamos a hablar. Foleo fue un dispositivo desarrollado por Palm. Palm es quien desarrolló las Palm Pilot, esas tabletas pequeñas y asistentes digitales que utilizábamos para poder manejar nuestra agenda, para poder administrar nuestros contactos. Y lo que pretendía hacer Palm con Foleo era hacer una especie de carcasa en la cual uno insertara la Palm y que se convirtiera ya en una computadora que compitiera contra las netbooks, esas primeras computadoras súper portátiles con las cuales empezamos a llevar la movilidad de nuestra computadora a cualquier parte. Entonces, lo que sucedía con esto es que el sistema operativo estaba muy limitado y al estar tan limitado no agregaba valor a la vida cotidiana, a diferencia de una computadora que tenía todas las capacidades para poder manejar los programas que típicamente utilizaban las personas. Juicero es el siguiente fallo del cual vamos a hablar. Y es una historia, la verdad, muy impresionante. Juicero era el dispositivo que había inventado una startup en Silicon Valley para poder oprimir de alguna manera unas bolsas de jugo que se compraban y que a través de este dispositivo que aseguraba que tenía 7,000 libras de presión para poder aplastar esas bolsas y generar el jugo, íbamos a poder tener una experiencia de jugo recién exprimido. La realidad es que ese dispositivo que costaba $800, esa prensa que costaba $800, tenía un mecanismo tan simple que fue después a través de una reportera que hizo una prueba que resultó ser muy viral, que con las manos podía ejercer la misma presión que ejercía la máquina para poder exprimir esos jugos, hacer que el dispositivo fuera totalmente inutilizable y finalmente los inversionistas dejaron de invertir en esta empresa y pues se fue a la quiebra. Ese dispositivo empezó costando $800, después la mitad, $350, y al demostrar esto en un video que se convirtió viral, finalmente desapareció. Microsoft Kin es un teléfono celular que tenía Microsoft y que buscaba de alguna manera satisfacer las necesidades de los jóvenes a través del manejo de redes sociales. Resultó ser una opción bastante cara y muy limitada, razón por la cual los mismos clientes, los mismos jóvenes dejaron de utilizarlo, no lo vieron nunca como algo relevante en su vida cotidiana. Apple no está exenta de fallos y Apple Newton fue uno de ellos. Apple Newton pretendía ser una tableta que podía administrar la vida de las personas, similar a lo que ocurrió con Palm, pero de una manera que fue tal vez desarrollado en una etapa muy temprana, no tuvo el timing correcto y la funcionalidad también estaba bastante limitada. De tal suerte que para Apple, al final de cuentas,
resultó un fallo por no haber sido adoptado esa tecnología de forma masiva. Amazon también ha experimentado sus fallos. El Fire Phone fue un teléfono que empezó a desarrollar Amazon, que trató de hacer algo basado en tecnología de Android que ya existía de alguna manera en los teléfonos que tenían esa franquicia con Google y que de alguna manera utilizaban ese sistema operativo. Pero creo que el fallo más fuerte de Amazon fue el tratar de personalizarlo de una forma en la que cerrara una plataforma que estaba diseñada de forma abierta como lo era Android en su momento, al hacer una experiencia tan cerrada para su tienda donde no se aceptaba que pudiera descargarse, a pesar de ser compatible el sistema operativo, que no pudieran descargarse los programas que típicamente la gente tenía acceso a través de la plataforma de Google, hizo que ese teléfono cada vez fuera o que no fuera tan adoptado precisamente por tener esas limitaciones y por tener también capacidades que no eran acordes a el ritmo de crecimiento que estaba teniendo la tecnología móvil en ese momento. Recordamos los formatos de cintas donde se grababan el video, como lo era en algún momento lo que era la VHS, lo que era en los formatos de cinta. En ese momento existía en sus inicios una tecnología desarrollada por Sony que era la Betamax. La tecnología Beta también fue una tecnología que, si bien fue de transición, todo ese tema de cintas fue una tecnología de transición cuando llegó después la digitalización del video a través de los discos Blu-ray y después, bueno, ya las diferentes evoluciones que tuvo en el mundo digital. Todo lo que era una cinta análoga estaba, el formato que se masificó en su momento fue el VHS más que la Beta, porque tenía ciertas características en donde la calidad no era del todo buena, la limitación también en el tiempo que podías grabar el video dentro de ese formato era otro factor que hizo que no fuera adoptado. Hicieron que este formato emergiera, pero de alguna manera se considerara muy cerrado, a diferencia de los cassettes VHS que permitían que pudiera desarrollarse en un formato tal vez más abierto, donde diferentes compañías lo podían compartir y que a lo largo del tiempo fue mucho más adoptado que el formato beta justo por su masificación. Uno de los fallos es, como les digo, Betamax. De manera más reciente, Apple tuvo un fallo también con sus mapas. Recordemos que la lucha por mantener la relevancia en el mundo de los mapas digitales fueron desarrollados principalmente por Google y por Apple en plataformas muy independientes una de la otra. Sin embargo, a través de diferentes reportes que se fueron haciendo donde la tecnología de Apple no tenía ciertos errores en los que no daba la información correcta para poder llegar a algunas direcciones, hizo que fueran ampliamente cuestionado la veracidad de la confiabilidad también de estos mapas, y tuvo que Apple retirarlos en algún momento para poder perfeccionarlo y después volverlos a sacar. Sin embargo, mucha de esa gente que estaba trabajando en el tema de buscar una fuente confiable para poder trasladarse, migró a Google y después de ahí pues ya no se movió. Ese fue otro de los fallos grandes que ha tenido Apple, y eso más en la historia reciente. 2006, vamos a hablar de otro fallo, Windows Vista. Windows fue y ha sido una franquicia de alguna manera de sistema operativo que ha sido evolucionado de una manera muy iterativa. Empezamos con ese Windows 3, que fue la primera versión, las primeras versiones de IBM, de esas versiones de los primeros OS X, que eran la prehistoria antes de que empezara la franquicia de Windows. Y de esos Windows 3, Windows 3.11, el Windows for Workgroups, estas versiones de Windows 7 y etcétera, Windows XP, toda esa franquicia de alguna manera fue muy exitosa para Microsoft. Sin embargo, uno de los sistemas operativos que causó grandes problemas en este trayecto fue Windows Vista. Windows Vista tenía muchos problemas de compatibilidad.
tenía muchos problemas de crasheo, de que se pasmaban las computadoras, tenía esos errores y que por más que estuvo tratando continuamente de mejorarlo con parches, al final fue una generación como de olvido, de alguna manera una generación de Windows que quedó para el olvido precisamente por los problemas que generó. En la música también ha habido fallos. Uno de los fallos que ha existido en la historia relativamente reciente fue el de Microsoft Zune, que trató de competir contra Apple y su iPod y presentando un dispositivo que era bastante llamativo, pero que manejaba formatos propietarios y que no tenía el mismo ecosistema que había desarrollado ya para ese entonces Apple alrededor del iPod. Creo que ese timing que tuvo Microsoft para poder hacerlo no fue el adecuado y esos son los fallos que tenemos en la industria de la música con el Microsoft Zune. El Segway. El Segway es una apuesta que había hecho Jeff Bezos para masificar una nueva forma de poder movilizarte. Y si bien al día de hoy todavía existen dispositivos Segway que tienen algún uso que de alguna manera en vigilancia, que tienen usos muy particulares, muy de nicho también, la expectativa que se tenía para poder desarrollar un nuevo modelo de movilidad para las personas, cuando fue desarrollado era inmenso. Se hizo mucho énfasis en que mucho ruido también alrededor, mucho ruido mediático de un proyecto que le llamaban Ginger, y ese proyecto Ginger, que era este monopatín que se autobalanceaba y que permitía desplazarse, tenía ciertas limitaciones para hacerlo a través de escalones, a través de rampas, no tenía las mismas respuestas. Y al principio hubo ciertos accidentes también que hacían que la gente no confiara del todo en poderse mover en ese dispositivo para movilizarte, que tenía un giroscopio para poderte mantener en equilibrio. Entonces, sí es un dispositivo que a la fecha se puede vender muy de nicho, pero la expectativa que se tenía era muchísimo más grande y la verdad es que también podemos considerarlo como un gran fail en el mundo de la movilidad. Volvemos con Apple, y Apple ha tenido también más fallos en el desarrollo de sus teléfonos móviles. En algún momento, no sé si recordarán, iPhone 4, que estamos hablando ya de hace 10 años, iPhone 4 tenía un problema con la antena. Su capacidad de recepción era muy mala, bastante mala. Tenían problema del corte en el case, en la carcasa del teléfono, en donde se cortaba la antena y finalmente tenía sus problemas de recepción importantes. El iPhone 6, por ejemplo, fue otro caso que también podemos mencionar como un fallo, porque tenía una facilidad muy importante de poderse doblar cuando uno se lo ponía en el pantalón o cuando uno ejercía un poco de fuerza alrededor del teléfono, se doblaba. Son problemas que no se hicieron las pruebas correctas de alguna manera para poder asegurar que después de la fábrica tuviera estos fallos de alguna manera en el uso del teléfono móvil. Hablando de teléfonos, Samsung con su Galaxy 7 tuvo otros problemas tal vez más graves de los que tuvo Apple con sus iPhone 4 y iPhone 6. El Galaxy 7 tenía el problema de que su batería explotaba y muchas veces en vuelos fue incluso hasta prohibido el que se subiera alguien al avión con un teléfono Samsung de esa generación de la cual estaban ocurriendo estos accidentes donde explotaba la batería. Otro problema de alguna manera que se presentó hasta que se puso en producción y hasta que se vio de alguna manera que esos teléfonos ya en el uso cotidiano se tenían estos problemas de explosiones con la batería. Problema bastante grave. ¿Y qué otro caso tan sonado como el de Theranos, que hasta documental de Netflix tiene, en donde esta startup de Silicon Valley prometía realizar ciertos análisis de sangre con una pequeña muestra y que al final se demuestra que todo esto que se había construido era una farsa, que no había tal tipo de tecnología detrás que podía sustentar el que con esa tecnología podríamos desarrollar esos análisis de sangre. Entonces, Theranos es otro de los casos en donde hubo un fail importante en la industria médica. Y en el caso de las redes sociales existe otro fail
también, o varios fails de alguna manera que han sido relevantes. Uno de ellos fue el de MySpace. Tal vez a lo mejor adelantada a su época, hablando del año 2000, no tuvo la suficiente relevancia en la vida de las personas para poder masificarse como lo hizo Facebook algunos años después. Fue una tecnología como de transición, pero que fue rápidamente desechada de alguna manera por las masas al momento que empiezan a adoptar Facebook con una mayor facilidad de uso. Creo que aquí el diseño de la plataforma tuvo un impacto importante para poder hacer que cada vez fuera menos y menos relevante para las personas y empezaran a migrarse hacia otro tipo de redes. En el camino también hemos encontrado intentos por parte de otras empresas como Google para poder comerse un pedazo del mercado de las redes sociales. Cuando creó su Google Plus, al final esa red social nunca fue lo suficientemente importante como para poder hacer que las personas dejaran de utilizar Facebook y se volcaran a utilizar Google Plus. Ya la gente estaba acostumbrada a utilizar Facebook y fue, aunque ofrecía cosas muy similares y pegadas de alguna manera a los servicios que Google ofrecía, fue poco relevante para que las personas se migraran a esta nueva plataforma que estaba emergiendo. Google Plus también es otro de los ejemplos que tenemos como un fallo de la tecnología en el tema de redes sociales. Amazon recientemente ha tenido también alguna llamada de atención sobre las cámaras de Ring, la compañía que compró de seguridad, en donde se presume que se podía perder la privacidad o se podía de alguna manera hacer ciertas intrusiones en el sistema de Ring y que a través de un hackeo por ahí podía tomar el control de las cámaras y poder visualizar el contenido de alguna casa que tuviera ese tipo de cámaras. Ese es otro de los grandes fallos, particularmente de seguridad. Creo que al final, después de todos estos casos que hemos comentado, lo más importante es que entendamos que muchas de las tecnologías para las cuales nosotros hoy estamos habituados a utilizar, existieron estos pasos para poder aprender sobre todo la reacción que tiene el público y el uso que se tiene de la tecnología y cómo a través del diseño de las diferentes iniciativas las tecnologías son aceptadas o no son aceptadas. En algunos están más adelantados a su época. Hay un timing adecuado para que la tecnología esté puesta en las manos de la gente. Lo que estamos viviendo hoy de alguna manera facilita, una vez que tenemos o que estamos más habituados al uso de la tecnología y que está más masificada la tecnología, eso facilita el que podamos ir incorporando cada vez más tecnología en nuestra vida cotidiana, y todos aquellos fallos de alguna manera que fueron por desarrollos que fueron puestos al servicio de la gente con en un tiempo muy anticipado, pues al final de cuentas se convierten en esos pequeños pasos donde va uno aprendiendo a que la tecnología vaya evolucionando y cada vez la vayamos adoptando de una mejor forma. Es muy importante que todos estos casos que hemos mencionado, si bien algunos son por timing, otros son porque se pone a prueba una tecnología que todavía no se encuentra del todo madura, porque se pone una tecnología que tal vez estratégicamente no tiene los elementos para poder cautivar al cliente, o que de alguna manera puede llegar a ser incluso hasta situaciones hasta de fraude por querer poner una tecnología que no tiene valor de alguna manera para las personas. Todos estos casos finalmente son casos que resuenan en la industria de la tecnología y que nos permiten poder entender de alguna manera cómo hemos ido evolucionando a través del tiempo en todo esto que de alguna manera vemos ya hoy en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Estos son algunos de los ejemplos. Los invito a que se suscriban. Suscríbanse, déjenos sus comentarios. Déjenos en esos comentarios aquellas cosas en las que les interese a ustedes que vayamos profundizando y vayamos desarrollando cada vez más capítulos que vayan acordes a lo que ustedes nos están pidiendo. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima.